¿Alguna vez has salido de una conversación con una mujer pensando, ¿estaba coqueteando conmigo o solo era amable? La mayoría de los hombres están entrenados para buscar señales gigantescas, casi explosivas, pero la psicología revela algo impactante. Las mujeres se comunican de forma sutil. De hecho, un estudio observó que una mujer puede enviar hasta 29 señales de coqueteo en solo 10 minutos antes de que un hombre finalmente capte el mensaje. Si solo estás esperando que ella te diga «me gustas», vas a perderte el 90% de tus oportunidades. Hoy voy a revelarte los 7 signos subconscientes que ella nunca te dirá, pero que su cuerpo no puede ocultar. Quédate hasta el final, porque la señal número 7 es el delator definitivo que ocurre en menos de un segundo. Entender la mente femenina no es un juego de azar, es psicología pura. Las mujeres a menudo son más estratégicas con su atracción. A veces, cuanto más le gustas, más intentará ocultarlo para no parecer desesperada o no arriesgarse al rechazo. Ella no te dirá lo que siente con palabras, te lo dirá a través de su proximidad, su tono de voz y su atención. Aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Se enfocan en lo que ella dice, pero ignoran lo que su biología está gritando. Las 7 señales. 1. El triángulo de la mirada. Atracción visual. Cuando hablas con una amiga, la miras de ojo a ojo, pero cuando una mujer se siente atraída sexualmente, su mirada cambia. Busca este patrón. Mira tu ojo izquierdo, luego el derecho, y después baja la mirada a tus labios. Lo hace de forma casi invisible, pero significa que está imaginando cómo sería besarte. El efecto espejo y sincronización. Su cerebro tiene una forma extraña de decir «me gusta tu vibración». Si tú te inclinas hacia atrás, ella lo hace después de unos segundos. Si tomas un sorbo de tu bebida, ella también. Se llama mirroring y es una señal biológica de que está emocionalmente alineada contigo y se siente segura en tu presencia. La invasión del espacio personal. Las mujeres protegen su espacio con hombres que no les interesan, pero si le gustas, buscará cualquier excusa para romper esa barrera. Puede ser un roce accidental en el brazo mientras se ríe o sentarse cerca de ti aunque haya mucho espacio en otro lugar. Si ella permite que entres en su espacio personal sin retroceder, tienes luz verde. El cambio en el tono de voz. Escucha con atención. Si cuando habla con sus amigos suena ruidosa, pero cuando se dirige a ti, su voz se vuelve más suave, juguetona o incluso un poco más alta, es una señal de atracción. Está tratando de sonar más femenina y atractiva para ti, aunque no se dé cuenta. Los microajustes. Si juega con su cabello, se ajusta el collar o se alisa la ropa constantemente mientras habla contigo, está preparándose. Su cerebro le está pidiendo que luzca lo mejor posible frente a alguien que le interesa. Incluso actos nerviosos como morderse los labios o tocarse el cuello liberan feromonas y son señales de que su sistema nervioso está reaccionando a tu presencia. El recuerdo de los detalles insignificantes. Si ella recuerda que mencionaste hace una semana que tu perro le tiene miedo a los pepinos, no es solo buena memoria. La gente solo almacena detalles irrelevantes cuando a alguien les importa de verdad. Si ella trae a la conversación pequeños datos que soltaste al pasar, significa que te está analizando con lupa. La prueba de los amigos, el Enfácil Master. Si conoces a sus amigos y ellos ya saben tu nombre, tus pasatiempos o esa broma que le hiciste el otro día, hermano, ya estás adentro. Las mujeres no informan a su escuadrón sobre hombres que no les interesan. Esa es una atracción de nivel premium. Pero escucha bien, porque aquí es donde muchos hombres cometen el error que mata toda la atracción: perder su propio valor. La psicología de la atracción femenina se basa en 3 pilares: atracción, admiración y adoración.
Puede ser el hombre más atento del mundo, una adoración. Pero si no tienes una vida que ella pueda admirar o si no generas esa chispa física, la relación se desmoronará. La clave no es estar disponible 24/7. De hecho, ser demasiado disponible te hace predecible y aburrido. La curiosidad es más poderosa que la familiaridad. Si siempre respondes al instante y siempre estás ahí, ella no tiene espacio para extrañarte. Saber leer estas señales es la diferencia entre ser el hombre que ella desea y el amigo agradable que ella ignora. Si notas que ella se aleja de repente o te da señales mixtas, no entres en pánico ni empieces a perseguirla. A menudo, las mujeres usan el push-pull, empujar y jalar, para probar tu estabilidad emocional. Si tú te mantienes sólido, tranquilo y sigues con tu vida, tu valor a sus ojos se dispara. Lo que ella busca es un hombre con autocontrol sexual y financiero, alguien que no se desmorone ante sus cambios de humor. Al final, la señal más poderosa no es algo que ella hace, es algo que tú eres. Si quieres ser el hombre que nunca es ignorado, debes tener la voluntad de alejarte cuando no eres respetado. Nada hace que una mujer valore más tu presencia que saber que no tienes miedo a tu propia soledad. No persigas, atrae. No mendigues atención, crea valor. Empieza a observar el triángulo de la mirada, escucha los cambios en su voz y sobre todo, confía en tu instinto. Si este video te ha abierto los ojos, dale un buen like, suscríbete y activa la campana. En el próximo video, te enseñaré la ciencia detrás de por qué te gusta a alguien que no te conviene. No te lo pierdas. Nos vemos en la cima.